Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de a qué horas nos estén mirando a través de YouTube o nos estén escuchando a través de cualquiera de las plataformas. Mi nombre es Alfredo Quesada y me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a otro episodio de Los Mensajeros. Mensajes de amor, de paz, de consuelo, de esperanza. Y pues el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de chamanismo. Un tema sumamente interesante, un tema alrededor del cual hay muchos mitos, mucha información falsa, pero para eso tenemos un experto el día de hoy acompañándonos para que nos aclare muchas de las dudas que tenemos. Pero antes de entrar de lleno a la conversación con nuestro invitado, quiero saludar a mi amigo y compañero, el hipnoterapeuta y psicoterapeuta Héctor Vera, quien además nos va a hacer el favor de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Héctor. Mucho gusto, saludos a todos. Pues quiero presentarle aquí a Guillermo Ruiz. Guillermo Ruiz es un viejo amigo ya conocido y queremos platicar con él para ver cómo se involucró en esta cuestión del chamanismo, en esta cuestión de las medicinas sagradas, ancestrales, y pues él que se presente. Guillermo, ¿quién eres? ¡Guay! Oye, muy buenas tardes, noches, días. Mi querido Héctor Vera y mi querido Alfredo Quesada, por la invitación que me hace sentirme un poquito apenado, ¿no? Un poquito chiquito. Ojalá esté a la altura lo que yo diga de tan digna, tan bonita presentación. Me parece un gran tema, ¿no? Y agradezco mucho la invitación. Y pues yo voy a compartir, ¿no?, lo que pueda aportar al tema. Les agradezco muchísimo pues la oportunidad de hablar aquí con ustedes. Esa pregunta siempre me mueve un poquito, se me hace lo más difícil que me puedes preguntar, como quién eres. Pienso que lo estoy descubriendo, sin afán de sonar pues como fuera de lugar, ¿no? Ahí lo estoy descubriendo. ¿Qué es en sí el chamanismo? Para quienes no estén tan familiarizados con esta práctica ancestral, además. Ajá. ¡Guay! Me están tirando. Me acaban de tirar así sí, van a ser varias. Las dos bombas más grandes que me pudieron haber aventado. La primera, ¿quién es? Lo estoy descubriendo. O sea, hay muchísimas cosas que pudiera decir, ¿no? A nivel biográfico, como pues su nombre, pudiera decir que, no, a qué me dedico, de dónde viene mi familia, las cosas que pienso, los entrenamientos que he llevado y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero... Y nos interesa. Pero ahí me voy a pasar hablando una hora nomás de eso. Sí. Hacemos más programas contigo. Te volvemos a invitar. Eso estaría muy bonito. Y entonces digamos que a nivel humano de quién soy, pues me estoy descubriendo, ¿no?, en muchos niveles. Y tomo otra pregunta más fácil, que es la de qué es el chamanismo, ¿no? Pues tradicionalmente es una palabra particular, porque honestamente el chamanismo es un término más relacionado con un cierto, digamos, curanderismo o animismo, ¿sí? Un animismo siberiano, ¿sí? O sea, un chamán en propiedad es en Siberia la cosa, ¿sí? Y el término pues se popularizó y se extendió como para hablar precisamente de todas las antiguas religiones o antiguas prácticas médicas o de contacto con los espíritus, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aspectos de profecía, en el sentido de comunicarse con el gran espíritu o con los espíritus, con entidades superiores, más profundas, supramundanas, todo este tipo de cosas, y aprender con ellos y traer mensajes de ellos, ¿no? O de aplicar también la ciencia médica, ¿sí?, con plantas, con animales,
o con los espíritus de las plantas y los espíritus de los animales para encontrar el equilibrio en la tribu y ayudar a la sanación de los miembros de la tribu, ¿no? Como una especie de mediador, ¿no? Entre el mundo físico y el otro mundo, ¿no? O este plano y el plano sensible. Entonces, pienso que son pues los antecesores, ¿no? Pues de todas las figuras sagradas, ¿no? Como los sacerdotes o de todos los que en la sociedad se ha buscado a lo largo del tiempo que haya un mediador, ¿sí? Que todos nosotros sabemos que tenemos este plano en el cual nosotros podemos tocar nuestro cuerpo, ir a nuestro trabajo, hablar con nuestra familia, pero hay otros ámbitos que sabemos que están allí, algunos muy directamente, ¿no? Como nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo este tipo de cosas, nuestros sueños, ¿sí? Y así también nosotros sabemos que así como tenemos nuestros pensamientos, hay pensamientos muy valiosos que no sabemos por qué, pero decimos, este pensamiento tiene más valor, más peso que este otro, ¿sí? O a veces sentimos un montón de cosas, un montón de emociones, un montón de sentimientos, todo este tipo de cosas, pero a veces tenemos una intuición, un cierto sentimiento que decimos, este no me lo puedo quitar así nomás, este no lo puedo ignorar así nada más, o sea, hay algo que me dice en el fondo de mi alma, en el fondo del tejido del cual estoy yo construido, que esto es importante, ¿sí? Y lo mismo pasa con los sueños, ¿sí? También a veces tenemos sueños que son meras repeticiones del día a día, y hay sueños que decimos, ¡wow! Esto es un mensaje, Así es. ¿sí? Entonces, me parece que hay ciertas cositas así que son muy claras para la mayoría de nosotros, ¿sí? Muy claras, así como un animal que vieras y hay animales que te queda clarísimo que es amigable y hay animales que te queda clarísimo que no deberías acercarte a ellos. Claro. ¿Me da a entender? Sí. Y tal vez no conoces a ninguno de los dos, pero tu cuerpo tiene una información de la que tal vez no somos conscientes todo el tiempo, pero la tiene. Así es. ¿Sí? Y nuestro corazón igual. Y nuestra mente igual, ¿sí? Pero digamos que para esas pequeñas cosas en las que no alcanzamos a discernir, ¿sí? O cuando ya caímos en un estado de desorden, digamos, en el cual ya los mensajes que nos están llegando están un poquito distorsionados, pues había una persona un poco más experimentada, ¿sí? En esos ámbitos, en esa comunicación con el mundo interior o el mundo sensible o el mundo superior, que decía, bueno, sí, yo te ayudo ahí un poquito, sí, a recobrar el equilibrio en tu cuerpo y en tu mente, o a descifrar el mensaje, ¿sí? De lo que te quieren decir tus sueños, de lo que te quiere decir eso que te está pasando, eso que estás sintiendo. Como un intérprete, podría ser. Pues yo, en algunos casos puede llegar a un intérprete, ¿no? Ya como lo pudiera ser, por ejemplo, un psicoanalista, ¿no? Un analista que puede interpretar ciertos mensajes, por supuesto. Pero yo diría más una especie como de mediador o en algunos casos acompañante, ¿no? Que realmente la otra persona es la que está haciendo el viaje, pero este sería como una especie de Hermes para los griegos o Mercurio, ¿no? Para los romanos, que dice, bueno, el que va a hacer el viaje al inframundo, pues es el interesado, pero yo lo acompaño, ¿sí? Y yo lo acompaño, yo ahí lo voy guiando un poquito, o le doy el mensaje que le manda Zeus mientras él está ahí abajo, ¿no? Y él hace la tarea porque al final es su propio viaje de autodescubrimiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero el mediador acompaña. El tesoro lo va a sacar el otro. Sí. Pero tal vez Hermes ha hecho tantas veces el viaje, ¿sí? Claro. Que le dice, hermano, lo vas a hacer tú. Y va a estar bien desafiante, ¿sí? Desafiante. Pero por otro lado, quiero que sepas que los seres humanos llevan miles de años haciendo esto, ¿sí?
y alguno de tus ancestros lo hizo y lo hizo bien, ¿sí? Entonces esto va a requerir todos tus elementos, todas tus herramientas, toda tu valentía, pero lo vas a poder hacer, ¿sí? Ok. Y esto a veces es, cuando nosotros pensamos en el inframundo ya como por la cultura en la cual nosotros estamos, pues ya pensamos más en algo malo, ¿no? Que nuestra cultura tiene bases judeocristianas y pensamos en el inframundo y casi pensamos en lo malo, ¿no? Así como un lugar de castigo. Para los griegos era más como hablar de los reinos interiores, ¿sí? Como las cosas desconocidas. Que vamos al inframundo cuando entras, cuando vas a alguna terapia, ¿no? Cuando vas a alguna terapia, cuando vas a alguna hipnosis, cuando vas a una ceremonia con ayahuasca, cuando vas a una meditación, pudiéramos decir que estamos entrando en los reinos interiores, ¿sí? Y bueno, ya por supuesto dentro de los reinos interiores hay lugares oscuros donde están nuestras heridas, nuestros miedos, todo este tipo de cosas, pero que igual allí, como en los buenos cuentos, ¿sí? Custodiado por el dragón, está la perla que nosotros podemos rescatar, ¿sí? De nuestra esencia, de lo que verdaderamente nosotros somos. O hay otros lugares muy luminosos que son así de plano como el cielo, como el paraíso, que dices, wow, para esto medito yo. Sí, claro, claro. Sí, wow, para esto medito yo. Sí, hay esos lugares son más bonitos de visitar de pronto en una meditación, en una ceremonia, en una terapia, ¿no? Guillermo, otra pregunta. Me fui muy para allá, ¿no? Sí. Está bien. Nada más déjeme darle un Adelante. cierre a la cosa. Sí. Entonces, bueno, estos personajes están en la época pre-religiosa. Sí, es una cosa importante con respecto al chamanismo, que es uno de los contactos espirituales más antiguos, ¿sí? Es decir, entre las religiones vigentes, ¿sí? La mayoría pues tiene su surgimiento hace 2000, 2500 años, ¿sí? Algunos pudieran rastrear quizás 3000, ¿sí? Pero las prácticas chamánicas tienen registros desde hace más de 5000 años, ¿no? Entonces se considera como la base espiritual, ¿no? de la humanidad, a partir de la cual evolucionan muchas cosas que ya van desarrollando tecnologías más precisas del espíritu, pero cuyas bases, ¿sí? Conectadas al ser humano, al cuerpo, a la naturaleza, no se perdieron, ¿sí? Entonces ya propiamente dicho, el chamán, la palabra chamán es siberiana, ¿sí? Y significa justamente el que ve o el que sabe, ¿sí? La palabra es el que ve o el que sabe. Entonces ya en el fondo pues, estamos hablando de un sabio, ¿sí? De un sabio que está conectado a la naturaleza, en el que te puede decir cómo son las cosas, pues, ¿sí? Entonces ese es el origen de la palabra chamán, es siberiano y significa el que ve o el que sabe, ya por extensión, por costumbre, por usos, ¿no? La gente ya extendimos la palabra chamán a todos los diferentes curanderos y mensajeros y mediadores, ¿no? del espíritu en las distintas culturas, y me parece que ya como un convencionalismo ya lo podemos usar para referirnos a todas las personas, ¿no? que hacen esa labor bien hecha, ¿no? Pero originalmente es una palabra siberiana. Ahora quisiera decir entonces lo siguiente, ¿no? También, ya ahora sí para terminar, ¿sí? Que esta palabra, ¿sí? El que ve o el que sabe, si me pongo muy exigente, pues la verdad es que yo, en el mejor de los casos, conozco personas que van de camino a convertirse en eso, ¿sí? O sea, ya como hablando de la esencia de la palabra con todo su peso, ¿sí? Como es un chamán, como lo dicen los siberianos, ¿sí? Es el que ve, es el que sabe, es un sabio. Eso que acabas de comentar, Guillermo, me da pie a la pregunta que iba a hacer. O sea, ¿un chamán nace o se hace? Y si se hace, ¿cómo se forman? ¿Hay escuelas, hay universidades? ¿O cómo transmiten el conocimiento chamánico? Hay una respuesta así como que ya se me quitaron las ganas de decir, porque a veces se puede malinterpretar, ¿no? Le preguntaban esto a un artista, por ejemplo, ¿no? Si nacen o se hacen, y decía, pues es que yo no he sabido de ninguno que no nazca, ¿no?
O sea, pero a veces se puede tomar como ofensivo, ¿no? Entonces, por supuesto, pues todos nacen, ¿no? Y creo... O sea, ya se nace teniendo los dones de chamán. Pues digamos que todos tienen como una cierta... Hay de los dos. Y especialmente actualmente, creo que ya no es tan como antes, ¿sí? Ahorita ya hay un cierto glamour. Ahorita ya hay un cierto glamour de el chamán, ¿no? Y como que ven así en la onda New Age que la figura está resultando atractiva y dicen, yo me quiero dedicar a eso. Lo que llaman ahora neochamanismo. El neochamanismo, sí, ¿no? Hay neochamanismo y hay chamañosismo. Sí, Okay. ahí depende de los niveles. Es como el fútbol. Sí, o sea, tanto Cristiano Ronaldo como el niño que pelotea en su casa, los dos están jugando fútbol. Sí, los dos están jugando fútbol. Ahora, ¿están haciendo lo mismo realmente? Pues no. Uh-huh. Sí, o sea, hay una diferencia enorme en los ámbitos. Entonces, dicho desde este punto de vista, digamos que todos nosotros tenemos una cierta capacidad chamánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos un espíritu, todos tenemos un cuerpo, todos estamos conectados a la naturaleza y tenemos relación con ella, todos tenemos sueños y todos tenemos una labor sagrada que realizar aquí, ¿sí? Entonces, en mayor o menor medida, todos tenemos habilidades chamánicas, pero digamos que para ejercer la función realmente, pues sí hay personas que están un poquito más capacitadas que otros, igual que hay unos más capacitados que otros para correr maratones o para ser nadadores o para ser pintores o todo este tipo de cosas, para ser músicos. O sea, hay gente como que tiene ya más el talento, digamos, la facilidad, y quizás yo puedo entrenar, nunca lo he hecho, la verdad, pero quizás alguien pudiera entrenar todo lo que entrenó Michael Phelps, ¿sí? Pero pues Michael Phelps se lo va a llevar porque además de ser muy dedicado, tiene un cierto talento, ¿no? Claro. Y me puedes decir, ¿todos podemos nadar? Sí, todos podemos nadar. Sí, Okay. Todos podemos jugar fútbol, sí, todos podemos trabajar, todos podemos pintar, todos podemos tocar una guitarra. Ahora, hay las dos partes, por supuesto, la parte del talento natural, ¿sí? Uh-huh. Y la parte del entrenamiento, ¿sí? Y bueno, dicen los que saben, ¿sí? Que los realmente excepcionales, o sea, ellos ni siquiera se querían dedicar a eso. Sí, o sea, es una de las cosas curiosas con el chamanismo, ¿sí? O sea, los excepcionales, o sea, los de altísimo nivel, no se querían dedicar a eso, ¿sí? O sea, es casi como que la vida los obliga. Los llevó, como los profetas, ¿no? Uh-huh. Que no querían. Sí, y hay algunos que dicen, aquí está tu siervo, y otros que dicen, no, o sea, mejor mátame. ¿No? Sí, te resistes. Porque ahí, pum, o sea, sienten, creo que cuando la gente dice como, lo ve como el glamour, como así, o sea, no saben realmente como en el fondo claro. lo que implica, pues. Sí, creo que a veces lo decimos muy a la ligera, y me parece pues muy del ser humano, ¿sí? Cuando cualquiera ve un millonario y dice, yo quisiera ser, híjole, carnal, no sabes, no sabes realmente, o sea, estás viendo quizás los millones, pero no sabes realmente lo que es ser él. Sí, esto lo han dicho algunos genios, que, yo quisiera ser usted, y él te dice, no te creas. Sí, claro. Sí, o sea, tú estás viendo los resultados, los informes. No el proceso. Exacto, sí, pero no sabes lo que es vivir con una mente obsesiva como la mía, que está calculando matemáticamente todo lo que estoy haciendo y demás, ¿no? O, yo quisiera ser como Usain Bolt, ¿no? Y bueno, estás diciendo, yo quisiera tener mis récords del mundo, ¿no? Y ser recordado por la gente, pero no sabes realmente como el nivel de entrenamiento, de dedicación y quizás de obsesión que un tipo de esos tiene que desarrollar. Sí, claro, de sacrificio. Para desarrollar completamente su talento, ¿no? Entonces, bueno, como para no extenderme tanto en ese sentido, digamos que sí dicen que los meros están como señalados por el destino. Sí, por el destino, por Dios, por la vida. Entonces, no lo tenían ellos planeado. Es decir, ¿de qué manera
comentan esto, por ejemplo, es una persona que, pum, así de la nada, se enferma de muerte, ¿sí? Le cae una enfermedad mortal, ¿sí? Que no, nadie le hablan a todos los médicos, a todos los curanderos, nadie lo puede curar, está desahuciado, ya no hay lucha, y en una de esas se le aparecen los ancestros chamanes, ¿sí? A esta persona y le dicen, te vamos a enseñar a que te cures tú solito, pero después de que salves la vida, vamos a querer que cures a todos los demás. Esta va a ser tu función en... Wow. Y muchas veces ellos es como, wow, no, o sea, otra cosa. Era broma. No, como No quería. otra cosa, no esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya, más por necesidad que por gusto, dicen, pues está bueno, o sea, las opciones que me está dando la vida, dicen ellos, pues es o abrazar esto, en lo que nunca había pensado, porque es una posición súper incómoda, ¿sí? Sí, claro. O morirme. Entonces, pues ándale pues, ¿sí? Ahí lo hacen, ¿sí? Como sin querer. Oye, Sí. Guillermo, hablando de este destino, ¿en qué momento te metes tú a este mundo? En las La mía es todo más suavecita. Déjame te... Ok. ¿Sí? ¿Puedo como seguirle un poquito? Sí, claro, adelante. claro. La otra es que hay como puntos claves, sí, que me gustaría que pueden ejemplificar muy bien cómo es este ámbito. Sí, hay puntos claves. Uno, la enfermedad mortal del cuerpo, ¿sí? La otra es la locura, ¿sí? La locura, o sea, una persona que también así de la nada, como si le hubiera atacado un virus al cuerpo, le llega toda la influencia psíquica de la tribu. Y pues, o sea, es un impacto espantosísimo. O sea, si alguno de nosotros más o menos quiere imaginarse cómo funciona esto, pues bueno, entonces imagínate más o menos, ¿sí? Como qué tanto te impacta a alguien, para empezar, de la forma más superficial posible, ¿sí? Alguien que te grite una grosería en la calle, ¿sí? Fulanito de tal, te mienta tu madre, o nada más no te metas así, ¿sí? Va. Y ya eso es un impacto emocional. Ahora, una persona con la que estás conviviendo en el día a día te dice una palabra un poquito hiriente, ¿sí? Y ¿cuánto te duele eso? ¿Cuánto tiempo te dura en la cabeza? ¿Cuánto tiempo te dura en el corazón? Ahora, las cosas que nos dijeron nuestros papás, ¿no? Como todo este tipo de pequeñas interacciones, pudiéramos decir externas, ¿qué tanto nos afectan? ¿Sí? ¿Qué tanto nos duelen? Ahora hay cosas más profundas, más habituales, más consistentes en la familia, ¿sí? Que ¡pum! Ya son un golpe, ¿no? Como un impacto que a veces no somos conscientes y tenemos que ir a terapia y recién después de mucho tiempo lo descubrimos, ¿sí? Entonces ahora están los impactos inconscientes, ¿sí? Están los impactos inconscientes de la historia familiar, por ejemplo. Okay. ¿Sí? De todo el árbol genealógico familiar, de todas las cosas inconscientes, dichas o no dichas, de todas las cosas ocultas, ¿sí? Ahora el impacto inconsciente de la familia, de la tribu, de la humanidad, ¿sí? De los aspectos de este plano y de los aspectos del otro plano, ¿sí? De una persona que en un momento sea consciente de algo así, ¿sí? O sea, pues quieres correr, ¿sí? Quieres correr, si te ha pasado algo así en una sesión de hipnosis, por ejemplo, como yo he visto a alguien que en un momento experimente algo así en una ceremonia con ayahuasca, o sea, si te dicen después fue lo más liberador del mundo, pero en ese momento, o sea, es la cosa más espantosa que yo he sentido, o sea, yo quería correr, ¿sí? Y están experimentando lo suyo, ¿sí? Y ahora, para salir de todo eso, igual echa mano de toda la sabiduría pues interna, de toda la fuerza que hay en su corazón, de toda la sabiduría del cuerpo, de todo lo que le enseñan los espíritus, y al él recobrar, ¿sí? su equilibrio, digamos, ¿no? Su equilibrio después de ese
pues no sé cómo llamarlo, esa predestinación, pero casi que él pues la siente como que una trampa del destino, ¿no? Una cosa así espantosa, pum, recupera ya su equilibrio, y entonces es alguien que tiene la capacidad y va a tener la capacidad de ayudar a los demás a recuperar su equilibrio también. O la forma ya señalado por el cielo por excelencia, le cae un rayo. ¿Sí? Y ahí sí, a la gente le queda clarísimo, él va a ser el elegido. Él es el chamán de la tribu, ¿sí? O sea, en algún caso puede ser como, porque se estaba muriendo, nadie lo pudo curar y él solito se curó, ¿sí? Y ya fulanito que sabe dice que él vio cómo lo visitaron los espíritus, o él nos contó que pues honestamente le enseñaron los espíritus y le cobraron a cambio, ¿sí? Que él, así como lo curaron, pues curara a él a los demás. O lo vimos cómo se arrastraba como serpiente, cómo chillaba como perro, cómo no podíamos dormir, estaba todo vuelto loco. Y mira ahorita, sí, la paz que tiene, y tiene un aplomo, pues sí, un aplomo, una paz, un raciocinio, como sentido común, ¿sí? Una actitud muy diferente. Sí, que nos puede guiar a todos, ¿sí? Nos da mucha paz y nos puede guiar a todos. O esta otra que te comento, ¡fras! Le cayó el rayo encima, sobrevivió, pues ya le queda clarísimo a la gente. Sí, le queda clarísimo a la gente. Que es él. Es él, ¿sí? Entonces, esto pues no es tan diferente del conocimiento que tenemos pues ya en las religiones de algunos profetas, claro. ¿sí? Que también, o sea, ahorita ya pensamos en grande, ¿no? Pensamos, wow, Jesús, Moisés, ¿no? Ahí, ¿quién no quisiera ser el mensajero de Dios? ¿Sí? Pues ellos no querían ser mensajeros de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sí sabían de qué se trataba la cosa. La responsabilidad. Claro, o sea, a veces a nosotros nos gusta ver el glamour, lo bonito, pero el que realmente está haciendo el trabajo, lo que ve es la responsabilidad, ¿sí? O sea, los que estamos acá, por ejemplo, como si la cosa fuera dinero, si la cosa fuera dinero, la gente está viendo el sueldo, ¿sí? Pero cuando le preguntas al que está verdaderamente preparado, al que le ofrecieron la chamba, el que verdaderamente la va a hacer y está capacitado, él no está pensando en el sueldo, él está pensando en lo que van a costar las cosas, porque él es más consciente que nadie más de todo lo que va a ser necesario hacer. ¿Sí? Entonces, pues bueno, me parece a mí que sigue habiendo, en el mundo, digamos, chamanes auténticos, ¿sí? Ya no desde el punto de vista como de chamán, como título por nivel, como decíamos hace rato, ¿no? Como el sabio, el que ve, ¿no? Ahí ya diríamos, pues, el iluminado. Yo diría, bueno, pues, no sé, ¿no? Lao Tse, ¿no? Jesús, Buda, ¿no? Y quizás yo no pueda poner a alguien así en ese nivel entre los que yo conozco, si bien conozco personas que considero que tienen un gran nivel, ¿no? Pero digamos sí que están haciendo en serio el trabajo chamánico, ¿sí? Ya como hablar desde el punto de vista no de un nivel, sino de una función, ¿sí? Como la función de curar, la función de enseñar, la función de guiar, ¿sí? A la persona a la reconexión consigo mismo y a la recuperación del equilibrio interior, ¿no? Y la salud física y psicológica. Me parece que hay personas que están cumpliendo de una forma muy honesta, muy justa, ¿sí? Con esa función, ¿sí? Actualmente. Y ahora sí, volviendo a la pregunta de cómo entraste tú a este fascinante mundo. Ya no la evitaste 2 veces. Sí, a mí me invitaron cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años, yo andaba en otro rollo, ¿sí? O sea, mi familia dice, especialmente, no sé, mi mamá, ¿no? Que fue la que le tocó batallar un poquito conmigo.
yo considero que fui buen muchacho, ¿sí? A mi manera, o sea, no era como que yo le causara problemas a mis padres, como por ejemplo, así por asuntos de drogadicción o este tipo de cosas, pero era como raro en mi búsqueda espiritual, un poquito intenso. Ok. Sí, un poquito intenso. Y parece que esa era una parte muy importante de mi vida desde chiquito. Sí, y pues desde chiquito las cosas en mi familia pues eran normales, como la mayoría de las familias católicas. La mayoría de las familias mexicanas pues era católico, mandaban a la doctrina, ¿sí? Mi catequista era una señora que se llama Adelita, se llamaba Adelita, tenía como 80 años, y era una viejita que no usaba lentes, por ejemplo. Eso, ahí toda la gente estaba sorprendida de eso. La señora se llamaba Adelita, tenía 80 años, no usaba lentes, y veía la letra chiquita de la Biblia, ¿no? Y ella me decía, ay, mi muchachito que va a ser sacerdote, ¿no? Y ahora, ahora no sé lo que esté pensando doña Adelita, que Dios la bendiga. Pero había como ciertas tendencias así, ¿no? Que luego se fueron acentuando y ya en la secundaria, por ejemplo, por ahí de la adolescencia, algunas de esas como llamados interiores empezaron a ser muy, muy fuertes y yo hice algunas cositas un poquito, pues un poquito extremas, un poquito así desordenadas, eh, para responder, ¿no? A lo que yo sentía. Y que pues sí le sacó algunas incomodidades y unos pequeños sustos a mi mamá especialmente, ¿no? Pero ya pues por fin, poquito a poquito, la cosa se fue acomodando, ¿no? Ya de una manera un poco más sana. Y una de las cosas que sucedió es que, por ejemplo, hubo un momento en el que yo como durante 2 años le dediqué como 6 horas al día a meditar, más o menos. Como ya fue mi momento previo el encuentro con la ayahuasca, digamos, ¿no? O sea que yo hacía como varias cosas en muchos sentidos, pero ya hacia los 15, 17, más o menos, eh, ahí yo le dedicaba de forma consistente 6 horas por lo menos al día a prácticas como meditar y mantralizar, ese tipo de cosas, ¿no? Y después de 2 años, pues no había tenido los resultados deseados, ¿sí? Y alguien me invitó a una ceremonia con ayahuasca. Sí, un tío mío, de hecho, me invitó a una ceremonia con ayahuasca. Entonces ya fui a la ceremonia con ayahuasca, hice el primer trago, no sentí nada. Hice el segundo, ¿quieres más? Sí. Y pues ya me tomé el segundo. Y ya entonces empecé a sentir como algunos efectos, ¿no? Como al nivel del corazón, como que algo sabía que no se había abierto nunca. Y algunos colorcitos. Y yo dije, wow, esto ya es en este momento el estado más espiritual que yo he experimentado en mi vida, ¿no? Pero algo me decía, hay algo más, ¿sí? Entonces, al rato como que dijeron, mira, pues está tranquilo el morro, ¿no? Pregúntale si necesita más. Entonces ya, yo me imagino, la verdad es que no los escuché, ¿no? Pero yo era muy bien portado y tenía unos años disciplinándome, ¿no? En ese tipo de prácticas. Entonces, bueno, al menos meditativas, como ceremonia, pues era la primera. Y ¡pap! Me tomo la tercera y un momentito se me va todo el efecto, así, nada. Y pienso, se me hace que esto me pasa por atascado. No, si ya tenía algo bueno, ¿no? Pero debo ser honesto, no lo hice por atascado, sino que realmente en el fondo de mi corazón decía, hay algo más, ¿sí? Entonces, así como se fue de pronto, pum, todo, también en un momento que no me lo esperaba yo, o sea, sí explota todo, ¿sí? Y mi conciencia se hace uno con todo, ¿sí? Y pues los que han experimentado esto me parece que saben, no me dejarán mentir, es una de las cosas más deliciosas, más totales, más completas, ¿no? Que se pueden experimentar. Sentir todo el amor, toda la paz, toda la felicidad, así que no sabes dónde,
sino no te cabe en el cuerpo, más bien sientes que tú te rompiste y estás habitando la totalidad y cada puntito, cada molécula del universo, súper bellísimo. De hecho, estarás de acuerdo en que se siente que el vocabulario que conocemos es insuficiente para poder expresar ese sentir. Totalmente, que creo que nos pasa a todos. Creo yo también que está bueno, aún sabiendo que no nos va a alcanzar el vocabulario, a mí me gusta y estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen que hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Que hay que hacer el esfuerzo sabiendo que no lo vamos a lograr, ¿sí? Porque el lenguaje no es igual que la experiencia, ¿sí? Pero aún sabiendo que no nos va a alcanzar, estoy de acuerdo con quienes dicen que hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Por describirlo, porque es ya como el arte que hace el ser humano, ¿no? Como quizás pues sí, como algo que tú pintes, pues no es el árbol, ¿sí? Pero al que nunca ha visto un árbol, tal vez algo que tú pintes le va a ayudar a reconocerlo cuando voltee a verlo, ¿no? Y está como está dicho también me parece que es en el Zen, donde dice, bueno, si alguien te apunta a la luna, pues no te distraigas con el dedo, ¿no? Sí, o sea, acuérdate que hay que ver la luna, pero por otro lado, bendito dedo que te apunta para dónde hay que voltear, claro, ¿no? Entonces, bueno, ni muy, ni tan, ¿no? Sí, como ni tan soberbios que digamos lo que yo diga va a describir la experiencia completamente, porque no, el lenguaje no es la experiencia. Pero tampoco tan perezosos o descuidados como para decir lo que yo diga no vale para nada, ¿no? Porque precisamente, como tú, Alfredo, comentabas al principio, son mensajes, ¿sí? O sea, la palabra del que ya vio y te dice, wow, espérate, ven, ¿sí? Espérate a ver lo que hay del otro lado de la montaña, o cuando vas en las cavernas y te dicen, no te preocupes, salte, todos esos pequeños mensajes, del que ya pasó por allí, del que ya vio, del que ya experimentó, pues son pequeños, pues no sé, como vestigios, testamentos, mapas, ¿sí? Que los más valientes, los más amorosos que ha conocido el mundo y la humanidad, pues nos dejan, ¿no? Para nuestro propio desarrollo. ¿Quiere decir que en tu caso, esta ceremonia de ayahuasca fue el detonante que te hizo entrar de lleno a este mundo? Yo diría que no, fíjate que en su momento yo ni me di cuenta. Okay. O sea, para mí la experiencia fue grandísima, o sea, le agradecí a Dios, al universo, especialmente el poder comprobar que todas esas cosas que yo había leído, que intuía, que casi me obsesionaban y a la que había dedicado tanto tiempo y sin conseguir los resultados, fue como, ¡fua! Sí existe. ¿Sí? O sea, sí fue un consuelo para mi alma, ¿sí? Saber que existe. Sí, que lo que estabas buscando sí había indicios de eso. Exacto, ¿sí? Ahora, yo también, como les comentaba, pues no era alguien especialmente malo, pero por alguna razón, ¿sí? De mi forma de ser o de la cultura en la que vivo, o nomás porque yo era exagerado y obsesivo, no sé, pues yo me sentía culpable, ¿no? Yo sentía que yo había sido una mala persona, ¿sí? Y entonces, una de las cosas que pasaba, que yo pensaba que si yo entraba en ese ámbito, una de las primeras cosas que iban a pasar es que me las iban a cobrar, ¿no? O sea, que me iba a ir mal, ¿sí? Entonces, al contrario, exploto en la experiencia más maravillosa que había tenido en mi vida, y ya hacia el final de la experiencia, hacia el final de esa experiencia en concreto, estoy con una presencia femenina, ¿no? No sé, en su momento pensé como con la parte femenina de Dios. Actualmente pues pienso, no sé, pudo ser la parte femenina de Dios justo como esa primera impresión me causó, o quizás el espíritu de la madre ayahuasca, no sé, ¿sí? Así le dicen, acá en México decimos la abuelita ayahuasca, me parece que en la selva yo he escuchado más la madre ayahuasca, ¿sí? Y ya últimamente como que ya se juntaron las dos culturas y ya le dicen abuelita también, la abuelita, ¿no? Pero fue una experiencia
con algo femenino sagrado, así como la madre divina, ¿no? Algo así. Entonces, me acuerdo que estaba así como en esa presencia súper hermosa y que yo suspiraba y le decía, ay madre, yo pensé que me ibas a tratar muy mal. O sea, pensé que me iba a ir muy mal. Y ella también hace un suspiro, así como un, ¿no? Como exhala un poquito y me dice, ay hijo mío, no pude haber sido más dura contigo. Wow. Y ahí como que se me cruzaron los cables, ¿no? Porque, ¿sabes qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿No? Sí, estuvo bellísimo. Pero entonces continuó y me dijo, porque te mostré todo el amor que puedes sentir y que no sientes. Sí, y eso para mí, o sea, me llegó bien profundo y me cambió muchísimo la perspectiva. Sí, porque por supuesto había sido digamos, por una parte había sido como una cereza en el pastel, ¿sí? Del trabajo, digamos, disciplinado que yo había realizado durante al menos los últimos 2 años previos a esa experiencia, 6 horas por día, ¿sí? Como la cereza al pastel, digamos, de ese trabajo, o el consuelo al alma de decir, pues sí, sí existe, ¿sí? Ahora también me hace pensar en como toda la grandeza de lo que experimenté, el darme cuenta que todo eso es parte digamos, de la herencia, ¿no? Del ser humano. Y me pareció pues lamentable que no estuviéramos todo el tiempo experimentando ese éxtasis extraordinario, ¿no? Y me acordé un poquito, por ejemplo, tomó una nueva perspectiva para mí la parábola del hijo pródigo del Maestro Jesús de Nazaret, por ejemplo. ¿Sí? Porque generalmente cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, que dijo el maestro, de la cual habló el Maestro Jesús, me parece que yo había escuchado como que hablamos casi de la oveja negra de la familia. O sea, es muy usada para eso. Sí. Es muy usada para eso. No, pues hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 100 justos que no tienen necesidad de corrección, ¿no? Y los sacerdotes he visto que se la repiten mucho a las madres cuando tienen un hijo drogadicto, ¿sí? O a los padres con el más desordenado de los trabajadores, ¿no? O así. Pero para mí tuvo un nuevo significado que me parece, cuando tuve esa experiencia, que realmente no hablaba de los malos, ni de las ovejas negras, ni de los perezosos, ni de los descarriados. Hablaba de todos nosotros. ¿Sí? O sea, todos nosotros salimos de ese ámbito sagrado en el que estamos unidos con Dios y tenemos todo. ¿Sí? Todo. Estamos unos con Dios, es como vivir en el reino del Padre. ¿Sí? Pero se nos ocurrió la locura de yo quiero mi partecita. ¿Sí? Yo no quiero todo con todo, o sea, mírame lo mío. ¿Sí? Y esto es como desarrollar el ego. Yo no quiero estar con Dios, yo quiero ser yo. A mí yo me aparto del reino, yo estoy acá solito, esto. ¿Sí? Tengo menos, pero es mío. ¿No? Ahí como, no sé. Sí, el ego. Sí, el ego, ¿no? Así como, pa. Y entonces, después de unos, pues al principio te sabe rico porque dices, pues no tengo que estar unido a Dios, acá yo hago lo que yo quiero, disfruto algunos placeres. Pero ya con el paso del tiempo, así como en la parábola, nos damos cuenta que estamos comiendo comida para cerdos, ¿sí? Es decir, experimentando emociones como la envidia, como la ira, como el odio, ¿sí? Como la desconexión, ¿sí? La tristeza, la queja, ¿sí? Todas esas son comidas que pues, las disfrutamos cuando las comemos, pero por otro lado son comida de cerdos, espiritualmente hablando, ¿sí? Lo estamos disfrutando y en algún momento nos recordamos, en el fondo como una intuición, recordamos, hay algo más, ¿sí? O sea, hay algo más en el universo, o hay algo más en mi corazón, o hay Dios, algo me dice, algo me recuerda,
dentro de mí que hay Dios, ¿sí? Y que hay una paz más grande y un amor más grande y una felicidad más grande que yo no he sentido en mucho tiempo, ¿sí? Se me hace que voy a dejar aquí toda esta pinche comida que bueno, me mantuvo vivo, gracias a Dios, recordándome que soy humano y todo este tipo de cosas, pero creo que ya es el momento del regreso, ¿no? Ujú. Del regreso a mi espíritu, del regreso a mi ser, del regreso a Dios, ¿sí? Y entonces regresamos, y regresamos así como regresé yo en esa experiencia. Digo, ahorita no he acabado de regresar, tengo mucho trabajo que hacer, pero como esa experiencia me recordó, pues un poquito apenados, porque decimos, sí, pues yo le he regado en esto y en aquello, ¿no? Y nos damos cuenta que Dios es, espérate, el que se está culpando es tú solito. A mí me da mucho gusto que estés acá. Sí, pásale. Matamos al becerro más gordo. Entonces, qué bueno que llegaste. Y me parece a mí que esa experiencia habla de todos nosotros, ¿no? Okay. Ok. Tú realizas ceremonias con ayahuasca, con plantas sagradas. ¿Podrías compartirnos algún caso de alguien que te haya impresionado mucho después de tomar ayahuasca, que se le hayan despertado dones o simplemente fue algo que dices, wow, esto sí fue diferente? Uy, mi querido Alfredo, creo que ya a estas alturas son Muchos. Uno que te venga hacia la mente. que Ajá. no se me ocurre cuál te pueda decir. Creo que tendrías que preguntarme como por algún caso así de, Específico. como en algún aspecto, como para que me venga a la mente, ¿no? Porque la verdad es que Alguien que se le haya he visto despertado dones, por ejemplo. tantos casos muy bonitos Ujú. que me resulta difícil escoger. A estas alturas, por ejemplo, he tenido la fortuna y el privilegio y la responsabilidad yo he acompañado y guiado más de 1000 ceremonias. Wow. Sí, o Mucha sea, experiencia. ahí, ajá. Entonces, pues la cantidad de casos que he visto son... Sí, pues 1000 por 20 más o menos, ¿no? Hay más o menos, o sea, no sé, a veces son menos, ¿no? A veces son más. A veces los grupos son más chiquitos, a veces son más grandecitos, pero sí, o sea, un montón de gente. Ok, muchos casos especiales. Ahí dispénseme, ¿no? Y también especialmente tratándose de dones, quisiera pues tratar esas cosas con el debido respeto a los casos, ¿no? Porque la verdad es que hay gente que los despierta un ratito o que dice que los despierta, pero que tiene todavía que afinar cosas importantes antes de que pueda ser realmente útil para él y para sus congéneres, ¿sí? Pero sí hay algunas personas, sí hay algunas personas que lo han hecho muy bien, ¿sí? Y esas personas pues son más dadas a que les gusta pues a veces quisiera no dar información, dispénseme usted, mi querido Alfredo. No tienes que decir nombres, ¿eh? Pero bueno, otra pregunta. ¿Cómo eliges a las personas que van a asistir a tus ceremonias? Porque me imagino que mucha gente se acerca por pura curiosidad, otros con un sentido espiritual, diferentes razones. ¿Cómo eliges a la gente para que asista a tus ceremonias? No, pues mira, realmente para que asistan a las ceremonias es más bien que ellos nos eligen a nosotros, ¿no? Ok. O sea, más bien ellos eligen venir con nosotros. Nosotros sí pues tenemos, digamos, la responsabilidad de dar la última palabra en todo caso en si los recibimos o no los recibimos. Okay, ahí sí pudiera ser que... Creo que equivoqué la pregunta. No, o sea, está muy bien realizada, no creo que haya sido un error. Es más bien, pues yo estoy haciendo una especificación que me parece, pues, descriptiva de cómo es el proceso realmente, ¿no? O sea, como pues, la gente es la que se entera que nosotros hacemos y si ellos quieren, pues ellos eligen si la quieren hacer con nosotros, ¿no? Y ya nos preguntan y todo este tipo de cosas. Pero en este aspecto yo ya he aprendido a ser un poquito más flexible, ¿sí? Porque al principio quizás, pues sí, por una parte era pues quien quisiera, ¿no? Pero por otra parte también había motivos que me podían parecer como superficiales o insuficientes y que les dijera, pues mejor no,
¿no? Pero ya ahorita me he dado cuenta, pues, que realmente cuando el espíritu te llama, te puede llamar de formas que para ti son muy claras desde el principio, ¿sí? O sea, que puedes decir, me está llamando el espíritu. O puede no ser tan claro, pero puede ser para ti la puerta de entrada a la reconexión que tu corazón estaba buscando sin saberlo, ¿sí? Entonces ya digamos que en los motivos de la gente ya no me meto tanto, ¿sí? Porque algunas personas sí tienen con mucha claridad la motivación, ¿no? La claridad de me estoy reconectando, estoy buscando mi ser, ¿sí? Y otras personas no tienen esa claridad. Algunas personas puede venir a través de una necesidad de superar una depresión, una tristeza, o de la necesidad de sanar una enfermedad, la necesidad de terminar con un sufrimiento, la necesidad de adquirir perspectiva en su vida, ¿sí? O simplemente un no sé qué traigo aquí que no me deja en paz y no sé por qué, pero escuché la ayahuasca, ¿sí? Y Oye, pero retomando este punto, hay gente que dice que la ayahuasca te busca a ti, ¿no? O te encuentra. ajá. ¿Qué dirías de eso? Yo diría sobre eso que es una expresión muy extendida, ¿sí? Para describir un proceso más complejo. Ok. Sí, eso es lo que diría yo. O sea, por un lado, te diría que sí es cierto, ¿sí? La respuesta corta. Exacto, es como... Sería mi respuesta corta, Sí. que es cierto esa respuesta corta. ¿Sí? Sí, como, oye, la abuelita te busca. Pues así como yo me he dado cuenta que la cosa coincide entre un sentimiento, un llamado, un sueño, un veto a saber qué, sí, con pum, que se aparece la ayahuasca en una conversación, en un sueño, sí, yo te diría sí, pero al mismo tiempo sé que la respuesta en el fondo es mucho más compleja que eso. Ojo, no más complicada. No más complicada, o sea, no es un acá rompecabezas rarísimo que hay que armar, no, es más compleja. Más profunda. O sea, es más profunda, sí, tiene muchos más elementos, muchas más raíces, muchas más cositas, más hojitas, más tallitos, más fibras que tomar en cuenta, ¿no? Pero sí, o sea, esa sería como la respuesta corta, ella te busca, pero también es tu corazón que está buscando, es como esta frase que te dice, no te preocupes, lo que tú estás buscando también te está buscando a ti. Exacto. Sí, entonces hay un punto de encuentro de punto esto, de encuentro. y ya más que en las motivaciones, yo me parece que una parte de mi labor es poner cuidado en los modos, en los métodos, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, oye, estoy buscando simplemente mi sanación física o mi sanación psicológica, o estoy buscando mi camino en la vida, perspectiva, reconectarme conmigo mismo, o, ¿sabes qué? No sé, pero yo soñé con la ayahuasca, ¿no? Una muchacha me dijo, tú tienes un logo de tu movimiento de Ayahuasca México, tienen un logo, y yo una vez estaba pensando en la ayahuasca y ¡pum! En ese momento que yo pensé eso, se estacionó una camioneta con ese logo, con tu logo a un lado de mí. Y ese fue su mensaje. Y me dice, yo por eso, o sea, vi, estoy pensando en Ayahuasca México, me metí a ver si existían, ¿sí? Y ya vi que sí existen. Wow. Entonces, pues, y luego la muchacha me dice, vi tu camioneta en Veracruz. Le digo, mira, ¿me creerás que yo hasta ahorita nunca he ido a Veracruz? Y no tengo una camioneta con no tengo una camioneta con el logo de Ayahuasca México. ¿Cómo crees? Le digo, no, pues te están pirateando. Le digo, no creo que me estén pirateando, es muy difícil. Le digo, más bien pienso que el logo que tenemos nosotros es como una brújula armada así con los elementos de la ayahuasca, ¿no? Bueno, es como una brujulita, pero tiene el corazón de la ayahuasca, las hojitas de la chacruna, ¿no? Que son las plantas con las que se cocina la ayahuasca. Y ese logo viene por una pieza
¿sí? Que para mí es como un resumen de la medicina que comparto yo, ¿sí? Que se llama La Brújula. Y algunas personas que han escuchado esa pieza, le dije a ella, pues les ha gustado. O sea, hay de pronto unas 3, 4 personas que me han dicho, mira, me tatué una brújula, ¿no? Y así. Digo, entonces, pues yo me imagino que esa camioneta que viste, pues fue de alguien igual, que en lugar de tatuarse la brújula, él se la puso a su camioneta. Le digo, pero yo no tengo una camioneta con... ¿Para quién, Guillermo? ¿Quién sí, quién no? Dirías tú. Pues sí, entonces ya enfócate, me dice. Sí, te comentaba que pienso que más mi trabajo entonces es cuidar como procesos, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, pues la gente puede ir por el motivo que ellos quieran, porque al final es la puerta adecuada para ellos, hacia su corazón, ¿sí? Pero entonces sí hay cositas importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, cuestión, quizás la parte más importante es que la persona no esté tomando medicamentos alopáticos. Claro. ¿Sí? Especialmente medicamentos del orden psiquiátrico, ¿sí? Como pueden ser antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos, ¿sí? Esa puede ser quizás la parte más importante. En motivos, pues eso lo dejo a los motivos de los anhelos del corazón y la mente humanas, de mis hermanos, que pueden ser los anhelos de su mente y su corazón, pues tan amplios y tan distintos como seres humanos hay en el mundo, o de sus necesidades, por supuesto, también de sus necesidades físicas o sus necesidades emocionales, ¿sí? Que también pueden ser tan distintas como somos todos los seres humanos. Entonces, allí no me meto tanto, pero sí, por ejemplo, para que la toma con ayahuasca sea no solamente efectiva, sino además segura, pues sí hay algunas cosas que cuidar. Esto es importante porque hay que reconocer que al final pues es una herramienta muy sagrada, muy espiritual, muy antigua, muy natural, pero con un efecto muy profundo y muy poderoso en el cuerpo humano. Y es además un cuerpo humano el que va a recibir la bebida. Entonces, por supuesto, hay ciertas cositas que hay que tener en cuenta en el cuerpo humano que lo va a recibir, para que toda la energía, las emociones, toda la experiencia se desenvuelva y se encamine bien encarriladita por los carriles, ¿no? Los rieles que la pueden llevar a buen destino, sin que se descarrile, sin que toda esa energía tan poderosa se vaya para donde no se tiene que ir y le haga daño a la persona, ¿no? Entonces, la ayahuasca en sí misma es una experiencia muy poderosa, pero digamos muy segura, ¿sí? Bajo los cuidados y los parámetros necesarios, ¿sí? De preparación del cuerpo que los chamanes pues han atendido desde hace siglos, ¿sí? Y las cosas más importantes que pueden en algunos casos bloquear la experiencia, en algunos otros casos distorsionar la experiencia, o ya por ejemplo si la incompatibilidad química es mucha, de plano volverla nociva, ¿sí? Pues los agentes más importantes son los medicamentos, ¿sí? Medicamentos alopáticos, especialmente los del orden de antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos, ¿sí? Digamos que ya cuando alguien quiere asistir a una ceremonia con ayahuasca, le preguntamos en concreto cuáles son los medicamentos que toma, cuánto tiempo lleva tomándolos. En formato incluso, ¿no? Pues les damos ya una información más precisa de lo que nosotros necesitamos para que su toma de ayahuasca sea segura. Esto es una cosa bien importante para nosotros. Nosotros no damos un consejo médico propiamente dicho por la sencilla razón de que sería interferir con un procedimiento del cual nosotros no estamos enterados, ¿sí? Un procedimiento que nosotros, o un tratamiento que nosotros pues no conocemos todo su caso,
nosotros no recetamos ese tratamiento Claro. y no sabemos cómo están respondiendo. Pero lo que sí hacemos es darles información muy fidedigna, ¿sí?, de lo que necesitamos para poderle proporcionar la ayahuasca de forma segura, ¿sí? Ya. Es decir, se entiende, creo, ¿no?, la Sí, sí, diferencia. No es como un consejo médico de porque no me atrevería yo Sí, claro. a intervenir en un caso que yo no conozco, ¿sí?, o del cual pues yo no le receté su tratamiento, pero sí pueden confiar en que la información que les damos en cuanto a lo que se necesita para tomar la ayahuasca, con ese, pues digamos, en esa situación por la cual ellos están preguntando, es información muy fidedigna, muy confiable. Ahora, ya habiendo recibido esa información, ok, pues generalmente nosotros necesitamos para ese medicamento, para una persona que está tomando un medicamento así ya está, para que el cuerpo esté limpio, para que no haya esta interferencia en el cerebro con la ayahuasca, además, generalmente necesitamos que el medicamento se haya suspendido tantos días o tantas semanas, ¿sí? Entonces ya corresponde a la persona y a su médico, ¿sí?, el decir, yo estoy en capacidad de hacer eso, ¿sí? Sin afectar mi salud de forma, pues sin afectar mi salud. Sí, sin arriesgarte. Entonces, básicamente les damos esa información, que digamos que a grandes rasgos, ¿sí?, a grandes rasgos, los medicamentos cuya función sea en el cuerpo, ¿sí?, se suspenden 3 días, a grandes rasgos, ¿sí? Es como información así En general. muy generalizada. Ya cuando alguien pregunta por un caso más específico, pues le podemos dar información más precisa. Sí, pero digamos así como para que la gente que está escuchando esta conversación tenga una noción así general, ¿sí?, a grandes rasgos, digamos que medicamentos cuya acción es en el cuerpo, es necesario suspenderse 3 días en promedio. Ahora, los medicamentos cuya función principal es cerebral o emocional, Sí, ahí ya no. ¿sí?, ahí ya son de por lo menos 5 días y hasta 2 semanas. Okay. ¿Sí?, para tener el margen de seguridad necesario para que la ayahuasca pueda entrar a trabajar con profundidad y hacer lo que tiene que hacer sin tener bloqueos, distorsiones o peligros, ¿no?, de que la combinación sea nociva, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que podríamos nosotros apuntar para decirle bienvenido o sabes que en tu caso mejor no, pues más bien son aspectos de la preparación, no de la motivación, porque eso, como comentábamos, pues lo dejamos son nuestros hermanos y cada corazón, cada mente tiene las llavecitas, los candados que son necesarios abrir en su caso, ¿sí? Cada uno sabe cuáles son las motivaciones, las llavecitas que van a abrir su corazón, su mente, su cuerpo, ¿sí? Entonces, en las motivaciones no me quisiera meter mucho, pero lo que sí es, podríamos decirle a alguien, sabes que no, por este medicamento que estás tomando es incompatible. Okay. Sí, es incompatible hasta que hayas terminado tu tratamiento o hasta que tengamos el acuerdo del médico, ¿no?, de que puedes dejarlo, etcétera, etcétera, entonces te puedo recibir. Porque a veces la gente no comprende cómo trabaja la ayahuasca, ¿sí? Estamos tan acostumbrados al sistema médico alopático, ¿sí?, que es básicamente yo me tomo algo que me quita los síntomas, que a veces ya no entendemos cómo trabaja una medicina como la ayahuasca, que no solamente es diferente, sino casi opuesta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, especialmente cuando alguien toma medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, no se trata solamente de que uno es químico y el otro es natural, ¿sí? O sea, no es nada más eso. No es nada más tampoco el asunto de que puede haber incompatibilidades químicas indeseables, ¿sí? Sino es además el hecho de que la misma forma en la que funcionan las píldoras
generalmente pues son para bloquear, Claro. ¿sí? O sea, yo estoy sintiendo algo que no quiero sentir, que me parece demasiado y me tiene un poquito disfuncional y necesito algo que entre en mi cerebro, en mi sistema nervioso, ¿sí? Para bajarle 3 rayitas a ese sentimiento, sentir menos, sufrir menos y estar más funcional. Sí, claro, va al síntoma, no a la raíz, ¿no? Y digamos Exacto. que la ayahuasca va, digamos, a lo profundo, Sí, a la raíz. Ahora, yo no digo que hay ocasiones en las que está bien. Uh-huh. Sí, hay ocasiones en las que hay gente para quien es necesario. Claro. O sea, a veces me han dicho cómo está su situación y como, le digo, hermano, ¿qué te digo? Ahorita no. Uh-huh. Ahorita, así como me dices que estás y así lo que me dices que quieres, yo no me arriesgaría con la ayahuasca. Claro. ¿Sí? O sea, hay ocasiones, creo yo, que aunque a mí no me parezca, pues por mi formación, por mi entrenamiento y por lo que me parece que la salud, el bienestar y la dignidad humanas necesitan, ¿sí? Creo que no está bueno que alguien se case con un medicamento para toda su vida, ¿sí? Uh-huh. Pero creo que hay casos en los que la persona está sufriendo tanto, ¿sí? Que hay casos en los que la persona está sufriendo tanto y no comprende por qué, no sabe por qué, no puede, no tiene de dónde o cómo abordar el tema para solucionarlo. Además necesita estar sumamente funcional en su vida, en su trabajo, para su familia, por X o Y, no tiene el tiempo para hacer una autoexploración profunda. No vaya a ser que me encuentre algo que lo que tenga que trabajar y ahorita ni me puedo permitir faltar al trabajo, ¿no? Pero sí necesito sufrir un poquito menos. Pues yo creo que hay casos así en los que un medicamento, unos meses, sí, pues le baja 3 rayitas al sufrimiento, le permite recuperar la funcionalidad en su vida y entonces sí, ya a la vuelta de unos meses, ya con la cosa más tranquilita, más estable, ahora sí vamos a explorar, ¿sí? Pero importante pues comprender que los medicamentos se hace cuenta como si fueran colores, ¿sí? Los sentimientos. Generalmente, pues la gente está en negro, ¿no? Negro, oscuro, ¿sí? Y llega el medicamento salvador que se lo pone gris y dice, ¡fua! Mucho menos sufrimiento, muchas gracias, ¿sí? Ahora ya pasaron 6 meses, 2 años, y la persona dice, ay, ¿sabes qué? Extraño los brillantes. O sea, el gris se me hacía chido porque estaba en negro, pero ahorita ya llevo 6 meses, 2 años gris y no quiero vivir así mi vida. O sea, me gustaría recuperar pues toda la, ¿cómo le llaman? Tonalidad. Toda la gama cromática, ¿no? Entonces, en esos casos es importante decirle a la gente, bueno, sí, pero cuando puedas volver a sintonizar el amarillo, sí, también vas a tener la capacidad de volver a sintonizar el negro. Claro. ¿Sí? Que no significa que te cases con el negro, ¿sí? No significa que te cases con el color negro, pero sí, cuando volvamos a abrir la posibilidad de toda la gama, pues dentro de esa gama completa también está la tristeza. Claro. Sí, no, nada más el rosa, así lo pastel, ¿no? Lo azul, lo amarillo. Entonces, eso pasa cuando la gente toma ayahuasca. Oye, y esto de mucha gente tiene miedo o cierto resquemor de ir porque dicen, es que vomitas, ya me dijeron que vomitas, ¿no? Y o que se te suelte la panza, lo que sea. ¿Qué nos dices de esto, de la purga? ¿Qué con eso? Nah, mis hermanos, o sea, si les da miedo vomitar, pues no vayan a una ceremonia con ayahuasca. De acuerdo. O sea, hay cosas más grandes, sí, hay cosas más grandes. Y no vaya a ser que vomite, pues no vayas. Pero ¿cuál es? Perdón, a lo que me refiero es no ¿cuál vayas, es? porque es lo menos que te puede pasar en una ceremonia con ayahuasca. Pero ¿cuál sería la explicación de por qué pasa? Es decir, porque la gente se queda con eso nada más. Dije, pues, y el chiste es ¿por qué pasa, no? Te está preocupando la más pequeña de las cosas. No, ya sé. Pero eso es lo que te dice la gente, ¿eh? La gente es lo que dice, ¿sabes qué? Es que no quiero vomitar. Exactamente. Me da miedo porque... Sí, bueno, pues las posibilidades de vomitar son amplias. Es decir, no toda la gente vomita, ¿sí? No toda la gente vomita, no es una cosa requisito o concreto, ¿sabes? Ha habido gente que por X o Y no tiene en su cuerpo habilitada la posibilidad de vomitar, ¿sí?
Y a veces están muy preocupados porque dicen, oye, he escuchado que una de las partes más importantes de la ceremonia es vomitar. Y yo no puedo vomitar. Tengo inhabilitada la posibilidad por esta y esta razón. Entonces, no es indispensable, y la gente que vomita es porque el cuerpo necesita limpiar algo. Okay. Y el cuerpo, las emociones, el corazón necesita limpiar algo, y dice cuál es la vía más directa para poderlo hacer. ¿Sí? Y la vía más directa para poderlo hacer en la mayoría de los casos es el vómito, que por cierto la medicina ayurvédica reconoce que el vómito es la depuración más poderosa que tiene el organismo humano. ¿Sí? O sea, más que la excreción por la piel, más que defecar, más que orinar, más que sudar, ¿sí? La depuración más contundente de la que es capaz el organismo humano es el vómito. ¿Sí? Cuando reconoce algo que no está bien y esto con toda mi fuerza, ¿sí? Va para afuera, ¿sí? Lo estoy rechazando. La medicina ayurvédica reconoce que esta es la depuración más fuerte que tiene el cuerpo humano, vomitar, ¿sí? Entonces, como el vómito en la mayoría de los cuerpos humanos es una opción habilitada, ¿sí? Cuando en la ceremonia con ayahuasca se encuentra una toxina física o emocional muy contaminante, muy clara, muy densa, la vía más directa para que el cuerpo diga eso no lo quiero y va para afuera, ¿sí? Es el vómito, ¿sí? Ahora, hay cuerpos que no tienen la posibilidad de vomitar habilitada, y esos cuerpos pues depuran de otras maneras. Claro. ¿Sí? Puede ser que en lugar de eso les agarre una buena venganza, la venganza de Moctezuma, ¿no? les dé diarrea, o que depuren. Simplemente hay gente que suda y dice estoy empapado de sudor. Es importante que reconozcan que van a contactar con un momento curativo muy distinto a casi cualquier otro momento en su vida, ¿sí? Entonces, por un lado, puede ser que estén ahí quietecitos, más en paz que jamás en su vida, ¿sí? Como si estuvieran en la meditación más profunda, respirando suavecito, ¿sí? Algunas personas simplemente con algún cambio en su temperatura corporal, ¿sí? A la mayoría les da un poquito más de frío de lo que les da generalmente. Hay algunos poquitos a los que les da más bien más calor de lo que les da generalmente. Pero hay otras personas que sí pueden tener pues una depuración un poco más poderosa, ¿no? En la que empiezan a sudar muchísimo, ¿sí? Por la piel se excretan muchas toxinas. Eso es un gran órgano de limpieza, para empezar por el tamaño, ¿no? Porque está cubriendo todo el cuerpo, ¿sí? Entonces una vez leí el dato de que cerca del 80% de las toxinas realmente salen por la piel. Sí, a lo largo de la respiración de todo el día, las 24 horas. Entonces, digamos que hay mucho que puede salir así simplemente a través del sudor, a través de hacer pipí, a través de hacer popó. La más contundente es vomitar, pero no, y yo diría incluso la más probable. ¿Sí? La más probable. No todos vomitan, pero sí debo decir, la mayoría vomita, especialmente si son sus primeras veces. Sí, especialmente si son sus primeras veces y traen acumulado todo el historial de su vida, ¿no? De todo lo que han comido, de todos los tacos, las tortas, las tostadas, las sodas, las cervezas, ¿no? Que se han tomado, y todos los corajes que han hecho. O sea, que casi seguro que cuando vaya a su ceremonia con la ayahuasca, el cuerpo va a decir, bendito Dios, sí, que tengo esta oportunidad de aventar lo que me has hecho guardar durante tantos años y la voy a aprovechar. Claro. ¿Sí? Entonces, es lo más probable. Pero sí hay, por supuesto, casos de gente que no vomita. Guillermo, yo conozco algunas personas que les llama la atención probar la ayahuasca, pero tienen temor de que se queden en el viaje, ese es uno de ellos, o de que alguna entidad oscura se posesione de ellos. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, en cuestión de que alguien se quede en el viaje,
la cosita, me parece que son aspectos que habla a veces algunas personas que no conocen o que han llevado el proceso humano. ¿Sí? O sea, esto me parece muy importante. Sí, hay muchas opiniones a veces que vienen por parte de gente que realmente no conoce o que llevaron el proceso mal. ¿Sí? Y luego por ahí ventilan un poquito de información y luego es que yo escuché, que mi tío escuchó, que mi primo le contó, ¿sí? Que su amigo vio en internet. ¡Buah! ¿Sí? O sea, realmente cuando la cosa nos ponemos tan así, pues podemos encontrar a quién le hizo daño beber agua o comer, ¿sí? O sea, a veces me gustaría poner las cosas en perspectiva, porque a veces con la ayahuasca sí me han dicho cosas muy graves, o sea, más graves que eso, alguien se murió. Sí, hay un documental que salió en Netflix hace unos años, que se llamó El último chamán, ¿sí? En el que ahí cuentan la historia de alguien que en Perú, en la selva, sí, se muere en una ceremonia. Ahora, ¿qué sucede después? Van y le abren su maleta y la maleta está atascada de medicamentos. ¿Sí? Que no debían para nada haber consumido antes. Claro, tomando ayahuasca. O sea, no tuvo la preparación adecuada. No hizo la preparación adecuada y él tuvo, pues, no sé, la imprudencia y el chamán, el mal tino, él la imprudencia de intentarlo y el chamán, el mal tino de recibirlo. Y se murió, ¿no? Entonces hay gente que me comenta y le digo, sí, pero ¿por qué no dicen, por ejemplo, ¿sí? Que pues los miles y probablemente hasta millones de personas que han tomado ayahuasca sin que les pase nada? Claro. ¿Sí? O sea, realmente me parece que la ayahuasca tiene un porcentaje de bondad, ¿no? De bondad, de buenos resultados y de no hacer daño, más favorable que la mayoría de los medicamentos que tú investigues. Si no es que todos. O sea, si la gente le hiciera los exámenes que le hace la ayahuasca para tomarse una pastilla que le está recetando una farmacia, yo creo honestamente que la ayahuasca tiene un balance más favorable. O sea, que investiguen a ver cuánta gente ha tomado ayahuasca y cuáles son los efectos secundarios, ¿no? ¿Sí? Además de la paz, la felicidad y la mayor perspectiva en su vida, ¿no? Y casi cualquier medicamento que investiguen, o sea, si lo investigan concienzudamente, así como le pasan todo la balanza a la ayahuasca, me parece a mí que tiene un balance más positivo que otras cosas que se están tomando como si fueran grajeas, como si fueran pastillitas de dulce, ¿no? De acuerdo. Pero ayer me da coraje, ¿no? Se me olvidó la pregunta. Bueno, muy fácil. Platícanos algunos de los mitos más populares. No, ya. Okay. El asunto de la gente que le hizo daño. Sí. Entonces, a veces la gente se pone muy extrema con sus preguntas, ¿no? Y me parece que la ayahuasca es muy bondadosa en ese sentido, pero por supuesto necesita una preparación para que lo que esté actuando en tu cuerpo sea la ayahuasca y para que la dirección en la que se estén moviendo las cosas sea precisamente pues, guiado por un método que ha sido estudiado y perfeccionado durante siglos. Sí, que te dice, para que la ayahuasca dé resultado, pues el cuerpo del participante tiene que llegar en este estado y el participante tiene que comprender tal cosa, sí, para que la cosa se mueva en la dirección adecuada. Una de las cosas más importantes es precisamente comprender lo que comentábamos hace rato. La ayahuasca no está hecha para tapar cosas. La ayahuasca lo que va a hacer es destapar cosas. Así es. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo que se entienda, independientemente de que la herida sea física o la herida sea emocional o la herida sea intelectual. Es importante que sepa la gente que toma ayahuasca que cuando vaya a la ayahuasca no va a desaparecer, esfumar en el aire el problema. La ayahuasca lo que se va a hacer es va a meterse al corazón, va a meterse al cuerpo, va a meterse a las heridas emocionales y va a decir, déjame ver qué hay aquí.
para yo poder sacar la pus, para poder poner la medicina para que te puedas curar. Ujú. ¿Sí? Ahora, no quieres que te toquen la herida, no vayas a la ceremonia con la Claro. ayahuasca, ¿sí? No quieres que te toquen la herida, no quieres que te quiten la tristeza, pero sin tocar el problema, quieres que te quiten el miedo sin enfrentarlo, no vayas a la ceremonia con la Sí, ayahuasca. claro. Ahora, para la persona que comprenda, voy a dejar de tomar los medicamentos para que no haya ninguna interferencia física, ¿sí? Química indeseable en mi cuerpo, y comprendo cómo funciona el proceso, que esta no va a tapar, sino más bien va a buscar destapar, y que este va a ser un proceso más incómodo, porque las heridas emocionales, así como las heridas físicas, cuando nos tocan, nos duelen, ¿sí? Pero precisamente este asunto de tocar nos permite revisar, sacar la pus, limpiar, atender lo que hay que atender, y entonces sí la herida desaparece, no porque se esfumó en el aire, Ujú. sino porque fue atendida como Sí. debía ser atendida, y entonces los procesos curativos del cuerpo y de la psique se manifiestan, ¿sí? Y Claro. se consiguen. Entonces, bueno, lo que pasa muchas veces es que estos procesos no son llevados adecuadamente. Hablando, mi querido Alfredo, no se me ha olvidado esa pregunta. Casi se me olvidaba, pero no. Sí. Sí, entonces sucede a veces, sí, que una persona, para empezar, puede haber intentado ir a una ceremonia con ayahuasca sin suspender su medicación, sus medicamentos, pues, por no entender procesos o por minimizar la importancia de la preparación, ¿sí? Que le dicen, tienes que suspender antidepresivos, ¿no? Y una persona que está tomando antidepresivos, por ejemplo, un antipsicótico, lo que sea, tiene dos desventajas. Si se le ocurre ir a una ceremonia con ayahuasca así nomás, porque no le voy a hacer caso y no le voy a decir que estoy tomando medicamentos, ¿sí? Se lo toman a la ligera porque no saben realmente hasta qué nivel puede abrir la ayahuasca, ¿sí? Entonces, una persona que no suspende medicamentos tiene dos desventajas. La primera, hay una interacción química indeseable. Claro. ¿Sí? Algo va a ocurrir que no ocurre ni en su cerebro ni en su cuerpo si no hubiera estado tomando medicamentos. ¿Sí? Así como, oye, con tal cosa no pasa nada química. No, pero si la combinas con otra, Sí, claro. ya sí pasa, o sea, es química. Ujú. ¿Sí? Es química. Oye, con esto no pasa nada y con esto tampoco. Pero con estos dos juntos, sí. Ujú. ¿Sí? Entonces, primero es química y algo va a ocurrir que no hubiera ocurrido si no estuviera tomando el medicamento. Pero además está la otra cosa, que es la comprensión del proceso. Si la persona no ha dejado su medicamento, es claramente porque hay algo que no está listo para tocar. Ujú. Que no está listo para tocar, que no está listo para abordar, que no está listo para sentir, que no está listo para remediar, en lo que no está listo para meterse. Entonces, no solamente va imprudentemente a tomar ayahuasca con algo que le ocasiona un cambio químico, sino que además la ayahuasca va a abrir algo que él no quería abrir, ¿sí? Y dicen, nah, pues se me hizo más daño y me siento peor y qué tal. Imagínate como si fuera alguien tiene una bolsa de pus, ¿sí? Alguien tiene una bolsa de pus y le dicen, hermano, para sacarte eso tenemos que abrir, ¿sí? Ujú. Y él dice, no, pero no sé, ¿y si me abren sin sacármela? Ujú. ¿No? Por ejemplo. Sí, sí, claro. O no, es que no se puede, ¿sí? Si vas a querer que abramos y que no saquemos nada, pues mejor no abrimos y te ahorras la incisión. Claro. ¿Sí? Pero a veces la gente es un poquito imprudente y como que dice, ay, yo quiero las dos cosas al mismo tiempo, y entonces ya se meten en algo como que por un lado quieren y por el otro no, ¿sí? Pero entonces este asunto de tomarse los medicamentos y luego que les hagan la incisión para sacar la bolsa de pus y luego no me quites mi bolsa de pus, hace que les explote allí y ya ves, estoy con... Ujú. Carnal, es que no hiciste el proceso como se debía hacer. ¿Sí? Ok. Entonces, sí hay, por supuesto, algunos casos, pero cada vez que nosotros hemos rastreado, así como porque te presentan la información, no has visto tal noticia, ¿sí? Porque además son tan pocos casos
que cuando hay uno, o sea, es el mismo Así caso es. que ves publicado en todos lados. ¿Sí? A veces son tan pocos casos que te publican aquí lo que pasó en Perú, ¿sí? O lo que pasó en España, ¿sí? Y sucede algo y ¡pras! Sí, claro, y Sí. el detractor se va a agarrar de ahí para Ajá. diseminar esta... Sí, y entonces debo decir, sí existen. Cuando digo que la ayahuasca es confiable, no quiero decir puedes hacer con ella lo que quieras, ¿sí? O sea, también es importante comprender que es una herramienta muy poderosa. Y cuando hay una herramienta poderosa, por supuesto, si se usa mal, pues todo eso poderoso que pudo haber hecho un gran bien, es algo poderoso que puede hacer un gran mal, ¿sí? Pero ahora lo que quiero decir es, esto no es como algo aleatorio, ¿sí? Esto no es algo aleatorio, no es algo azaroso, de así como jugar a la ruleta rusa y a ver cómo me va. No, o sea, tiene su ciencia, tiene su método, ¿sí? O sea, simplemente atiende estas dos cosas, ¿sí? Que no haya medicamentos que interfieran y que comprendas que el proceso lo que va a hacer es tocar las heridas y abrir lo que traes. No quieres suspender medicamentos, no tomes ayahuasca porque va a haber una mezcla indeseable. No quieres tocar lo que traes, no tomes ayahuasca porque lo que va a hacer la ayahuasca es tocarlo y abrirlo. Ahora, quieres tomar ayahuasca, lo quieres hacer bien y quieres simplemente tener la certeza de que un proceso adecuadamente llevado culmina bien, entonces ten la confianza de que la ayahuasca es muy bondadosa, ¿sí? Y que esta ciencia que se sigue tiene cientos de años, Claro. ¿sí? Llevándose a cabo y comprobando con toda la gente que lo hace adecuadamente que si no hay un medicamento interfiriendo y la persona comprende que va a tocar sus heridas para poder abrirlas, examinarlas, limpiarlas y curarlas, y que esto le va a permitir recuperar su equilibrio interior y su salud mental, emocional y física, entonces puedes tú tener la confianza de que este proceso es así y de que así como otros miles y millones de personas lo han hecho adecuadamente, tú lo puedes hacer también. Gracias. Para la gente que te quiera contactar, interesada en asistir a alguna de tus ceremonias, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Nos puedes compartir algún número telefónico, correo electrónico, página web, redes sociales? Sí, pues me parece quizás lo más rapidito, lo más afortunado pudiera ser primero que nada el correo electrónico al cual nos pueden escribir, que es ayahuascamexico@gmail.com. ¿Sí? Ayahuasca se escribe AYAHUASCA. Ayahuasca México, así de corrido, @gmail.com. Y nuestro WhatsApp, sí, que es recuérdame, corazón de melón, 3325 480827. Sí, el WhatsApp al 3325 480827 también nos pueden encontrar por allí. Pues tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos un canal de YouTube del que estoy bastante orgulloso. Toda la Sí, información, buenísimo canal, por cierto. y toda esa información la vamos a poner también en la... Claro, por supuesto. Sí, no, hombre, sí. Comercialote. Sí, Sí, te lo tenemos vamos a poner, un canal en YouTube en el que vamos pues compartiendo algunas informaciones. A veces el canal se llama Ayahuasca México y tiene así como Fácil. muy fácil. La Ayahuasca México tiene como una brújula, el logo. Y pues ahí vamos subiendo información relacionada con la ayahuasca o relacionada con preguntas que nos hacen a veces los participantes a las ceremonias, ¿no? Es decir, hay información que está totalmente relacionada con la ayahuasca, pero hay otras cosas que más bien son temas que van saliendo, preguntas que van saliendo. Muy buenas, experiencias que nos cuenta la gente, ¿no? Sí. Y pues ahí, eso en nuestras redes. Algo que se nos haya pasado preguntarte y que te gustaría compartir con la gente, Guillermo.
No, muchísimas gracias, las preguntas estuvieron bien buenas. Al contrario, me hubiera gustado tener más tiempo y más elocuencia para contestarlas mejor, ¿no? Me gustaría simplemente que recuerden que Dios los bendice, ¿no? O quisiera desearles que Dios les bendiga, ¿no? Y recordarles que son ustedes parte de Dios, parte de la vida, parte de esta tierra, ¿sí? Y su corazón, su mente, su cuerpo conocen el camino de su equilibrio, ¿sí? Su corazón, su mente, su cuerpo conocen el camino de su equilibrio y ese camino se puede recorrer y ese equilibrio se puede recuperar. Esa paz se puede sentir en la mente, ese amor se puede sentir en el corazón, esa salud se puede sentir en el cuerpo. Entonces, digamos que ya sea con ayahuasca o con las otras múltiples herramientas que Dios y la vida nos han puesto pues, en el camino, en la existencia para poderlas usar, ya tú sabrás cuál te resuena más, ¿sí? Pero no te resignes a una vida desconectado de ti, sufriendo, enfermo y sin ser todo lo que puedes ser en esta vida, ¿sí? Entonces, que recuperes tu amor, tu paz, tu felicidad, tu libertad, tu completud, tu salud, ¿sí? Como te mande tu corazón. Bueno, íbamos a pedir que para finalizar el podcast, el programa se llama Los Mensajeros. Que terminas con un mensaje, pero caray, es un mensaje precioso que acabas de decir. Sí. A menos que quieras agregarle algo más. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. ¿Alguna pregunta más que...? No, al contrario, estamos muy agradecidos de que hayan venido y haber hecho esta entrevista. Y esperamos que no sea la última, esperamos que nos concedas una entrevista un poco más adelante, Guillermo. Pues un poco más amplia. Sí, sí. Todavía. Sí. Yo encantadísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Querido gracias, Héctor, muchas Bueno, gracias, Alfredo. gracias, Guillermo Ruiz. Pues Héctor, muchísimas gracias. Señores y señores, muchísimas gracias por el favor de su atención. Esperamos que toda la información que escucharon sea de su completo agrado, que nos acompañen semana tras semana y que estaremos presentando un episodio diferente. Información, como ya miraron, con invitados distintos, así como Guillermo Ruiz, un chamán especialista, alguien que es una autoridad, sabe de lo que habla. Y ya lo constataron todos ustedes. Así es de que, Guillermo, muchísimas gracias. Héctor, muchas gracias. Al contrario. Con permiso, hasta la próxima. Esto fue Los Mensajeros. Mensajes de amor, de paz, de consuelo y de esperanza. Los Mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.